Ok, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias a los organizadores del evento por permitir a la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá participar de este importantísimo evento. Entonces, nosotros, ¿cómo hemos organizado nuestra participación? Vamos a participar en 6 presentaciones. A partir de esas 6 presentaciones, más o menos aproximadamente unos 7 minutos para la presentación y unos 3 minutos para las preguntas entre presentaciones. Entonces, como primera presentación, le doy la bienvenida al profesor Eliezer Díaz Almanza, profesor de la Facultad de Ciencias, el Departamento de Geociencias, digamos, con una introducción básica que está asociada al contexto de la variabilidad y el cambio climático en la agricultura. Profesor Eliezer, bien pueda. Muy buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Eliezer Díaz y les vamos a hacer una pequeña introducción pues, a las charlas que me sigue a continuación del contexto de la variabilidad climática y el cambio climático en la agricultura tropical. Entiéndase como la agricultura principalmente en Colombia, una agricultura tropical. Permítanme iniciar con una pregunta. ¿En función de qué factores está la productividad en el sector agropecuario? Entiéndase productividad o rendimiento, productividad, digamos, una relación de costos, o solo rendimiento es simplemente, digamos, la relación producción área. Esto es importante porque en la medida que nosotros empecemos a entender cuáles son esos factores, pues empezamos a tomar decisiones. Yo lo puedo representar como una función no lineal, acoplada e inclusive hasta algo caótica, que me relaciona clima, suelo y manejo. Suelo, física, química, biología de la atmósfera, biología del suelo y todo, digamos, lo que conlleva. Clima, pues todos sus componentes de lluvia, temperatura, radiación, velocidad del viento, humedad, y otras más, evapotranspiración y otras más. Y manejo es todo aquello pues, que yo puedo hacer, digamos, en mi sistema productivo. Yo no puedo cambiar el clima ni puedo cambiar el suelo. Yo todo lo puedo hacer en el manejo. Pero es importante entender la interacción clima, suelo, planta, bajo diferentes escenarios, bajo diferentes condiciones, para poder determinar mi manejo. Y es cuando yo empiezo a responder preguntas como ¿cuándo, cómo, qué, dónde? ¿Cuándo siembro? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Dónde siembro? Entre otras. ¿Dónde planifico? Entre otras preguntas que pueden surgir. Dependiendo del tipo de actor, pues van a surgir diferentes preguntas. Y es importante entonces empezar a entender el concepto de cambio climático como esta línea que puedo representar, digamos, en esta variable de precipitación de más de 100 años, y en esta línea negra puedo ver esa tendencia, esa reducción en las lluvias en ese punto. Entonces yo puedo entender que cambio climático es un cambio que se me está generando, principalmente lo veo visualizado en una reducción, digamos, de lluvia, o principalmente incremento de temperatura. Pero alrededor de esta variable, ustedes pueden ver que hay unas oscilaciones, y estas oscilaciones pueden ser lluvias muy fuertes o condiciones años poco lluviosos, los cuales están asociados a fenómenos de variabilidad climática. Un productor en la práctica, en el campo, no ve la diferencia entre cambio climático y variabilidad, simplemente ve lo que le está pasando y actúa con lo que le está pasando. Entonces es complicado determinar o decirle al productor, usted está perdiendo o le está impactando en tanto por ciento por cambio climático y tanto por ciento por variabilidad. En nuestro contexto colombiano, las condiciones son muy caóticas del día a día e interactúan muchos fenómenos en el tiempo. Este modelito teórico que está de oscilación, que está en la parte de abajo, me permite explicar que en un momento determinado lo que está pasando es por la interacción de muchos fenómenos. Los fenómenos atmosféricos son oscilaciones, entre esos fenómenos de cambio climático y de variabilidad climática. Y esos son los que me reflejan las condiciones de un momento.
Este año es una condición poco lluviosa debido a todas las acciones que están. Hay años que han sido muy lluviosos debido a los fenómenos que están. No puedo con un solo fenómeno, como este año estamos a las puertas de un fenómeno niño, definir que esta condición va a ser tal en función de ese fenómeno, porque en la realidad actúan muchos fenómenos. Nosotros este año hemos tenido récord a nivel de temperaturas muy altas a nivel mundial. Hemos estado en algunos meses cercanos al límite y en otros hemos roto ese récord de temperaturas máximas. Hay algo importante. Normalmente nosotros cuando hablamos de cambio climático y variabilidad climática nos asustamos y determinamos que las cosas son pues cosas malas. En la medida que nosotros empezamos a entender esa ecuación, esa interacción del clima, suelo, planta, podemos empezar a tomar decisiones y a entender cómo nos afecta. En esta gráfica les muestro en la parte de abajo datos reales de una zona arrocera en Colombia. Simplemente lo que se cambió fue fechas de siembra. Y podemos ver que solamente con escoger la mejor fecha de siembra para un cultivo secano de arroz, se obtuvieron rendimientos más altos y menos variables entre productores. Acá estos datos son construidos con más de 50 productores en un solo municipio, unos solos puntos. Y esta es una de las tantas medidas que se pueden tomar para no adaptarnos, sino para sacarle provecho, para tomar medidas climáticamente inteligentes, para aplicar la agricultura climáticamente inteligente en la medida que conocemos y tenemos información. Hay que tener presente que se toman decisiones con información con incertidumbre y es mejor que tomar decisiones sin nada. En la parte de arriba podemos ver variaciones de rendimiento bajo diferentes escenarios, niños, niñas y neutros. Y podemos ver que aunque hay niños, hay rendimientos, hay incrementos o pueden haber disminuciones. Lo mismo pasa para el caso de niñas. No se puede tomar como una regla de 3, niño, reducción, niñas, incrementos o reducciones. Eso no se puede tomar. Cada fenómeno, cada evento es una condición diferente y esto es lo que hoy en día podemos nosotros decir que estamos en tierras desconocidas, porque el impacto que se están generando pues es la sumatoria de N fenómenos y esos fenómenos cada vez están siendo más recurrentes, cada vez más intensos, pero no coinciden en su periodicidad, no coinciden en su intensidad y en algunos momentos todos favorecen una condición y en otros puede minimizarla esa condición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eliezer, muy amable por tu presentación. La siguiente conferencia, quiero invitar a Fabián David Castro. Fabián David Castro es geógrafo de profesión, haciendo la maestría en geomática en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá, y su trabajo está asociado a percepciones del impacto de la variabilidad y el cambio climático en sistemas agroalimentarios en zonas de comunidades indígenas de los departamentos del Cauca y Nariño, una propuesta desde el análisis de texto a través del lenguaje natural. Fabián, bien pueda. Bueno, muchas gracias por la presentación, profe. Gracias por el espacio a todos, a todas. Bueno, como el profe lo acaba de anunciar, pues lo que vamos a presentar pues es un avance un poco del trabajo de tesis que vengo realizando en el departamento. Un poco lo que vamos a mostrar es digamos, el trabajo que venimos realizando en torno a capturar y analizar, también incluir como parte del modelamiento los datos de percepción asociadas a los impactos de variabilidad climática y sus afectaciones en sistemas alimentarios indígenas. El caso de estudio en el que trabajamos en este momento son con los sistemas alimentarios de los indígenas Misak y Pastos de los departamentos de Cauca y Nariño. Pues este proyecto lo venimos desarrollando en el marco del proyecto Territorio, Comida y Vida, que venimos pues trabajando también dentro del departamento, y pues aquí pueden ver pues como un mapa general básico de localización de dónde quedan pues los departamentos de Cauca y Nariño para pues quienes todavía no los identifican. Entonces, como parte de este contexto, como para digamos que
generar pues como un lenguaje común. Definimos pues qué hace parte de ese proceso, procesamiento del lenguaje natural que estamos tomando, y pues es simplemente acercarnos a una línea de la inteligencia artificial que se basa en conjuntos de métodos y algoritmos que usan pues el análisis de texto para generar pues nuevos datos y digamos que nuevas fuentes de información. Entonces, digamos como que una anatomía general de estas estructuras de procesamiento de lenguaje natural, pues son los inputs, que son los datos de entrada, los sensores, que son una serie de capas que configuran esa red neuronal o esa red o esa estructura de datos que van a, digamos que, configurar el grueso de la red y el procesamiento del lenguaje natural. Y estos tensores pues hacen parte de unos datos que se trabajan de forma escalar, vectorial y a través de matrices que digamos que contienen los parámetros o neuronas del modelo. Finalmente lo que vamos a tener es pues unas nubes de palabras, digamos como que las salidas de estos modelos pueden ser varias, pero nosotros nos acercamos a estas nubes de palabras que tienen una proximidad semántica. Esto significa tener una línea particular del procesamiento del lenguaje natural en la cual no solamente hacemos conteo de palabras, sino que hacemos una aproximación de significados. Para esos significados, pues hacemos una recolección de fuentes de datos, que es hacer recorridos de campo en los cuales recolectamos y georreferenciamos lugares de importancia para las comunidades. Hacemos unos mapeos comunitarios donde pues identificamos esos lugares de uso, esos lugares esenciales para el sistema alimentario indígena que tienen alguna connotación no solamente productiva, sino también cultural. Y pues a partir de esa interrelación entre factores físico-ambientales y socioculturales, pues hacemos unos mapas locales de uso de la tierra. Adicionalmente, eso digamos que configuran un bloque de información cuantitativa, pero también vamos a información cualitativa con los cuales enriquecemos esos datos cuantitativos a través de encuestas individuales, entrevistas familiares y grupos focales. Es de ahí donde nace como la importancia o la opción de hacer ese tratamiento de información con lenguaje de procesamiento, perdón, con procesamiento de lenguaje natural, que es poder unir estos datos quali con los datos quanti. Entonces, ¿cómo digamos que procedemos en este trabajo? Pues lo que hacemos es una primera fase de caracterización, la cual ya finalizamos y hacemos una recolección de audios y textos de encuestas familiares y grupos focales en torno a estos lugares y estas formas de uso. Eh, Estamos trabajando en la construcción y venimos realizando ya obteniendo algunos resultados a través de la construcción de pesos categóricos en estos sensores, a través de categorías semánticas construidas con las comunidades, también pues identificando estos lugares de importancia cultural y unificando la descripción de los lugares físicos con esas prácticas que hay en torno a ellos. Y pues estamos, digamos que ya identificando algunos elementos de los mecanismos de adaptación a estos fenómenos de variabilidad climática, donde pues identificamos como cuáles son esos lugares donde suceden estos fenómenos, cuándo suceden y qué respuesta hay frente a estos eventos. Pues para facilitar esto, digamos que las herramientas, digamos que para no tener una dependencia tecnológica también dentro de las comunidades, pues tenemos un desarrollo, nos basamos en el uso de Python y librerías abiertas como son NLTK y Gemsyn, que pues nos ofrece una gran potencia en análisis semántico de las informaciones recolectadas. Entonces, digamos que una primera aproximación a esos datos para empezar a compararlos o complementar informaciones quanti y quali son pues los datos obtenidos a través de estaciones locales, por ejemplo, con temperatura máxima, cuál ha sido ese comportamiento multitemporal en una ventana de 40 años, y en ese mismo sentido, pues digamos que una información de cuáles son esos eventos que se han recibido o que se han percibido por parte de las comunidades en ese mismo periodo. Esto digamos que es una encuesta aplicada digamos que en esa misma ventana de 40 años a personas pues que ya obviamente tienen
un grupo, pertenecen a un grupo etario que pues, nos permiten dar cuenta de estos fenómenos vividos en los territorios. A nivel espacial, digamos que la espacialización de estas afectaciones y mecanismos de respuesta pues se dan como en tres niveles, en tres escalas diferentes. Estas escalas pues son como unos a escala de región, a escala de territorio y a escala de comunidad. Las particularidades son, digamos, como que el nivel de detalle también y la capacidad de incidencia o de respuesta frente a estos efectos. Entonces, por lo menos cuando las comunidades hablan, digamos como que en estas afectaciones a nivel de región, pues estamos hablando del comportamiento macro, pues ya digamos como que cómo se está viendo o variando la temperatura y la lluvia. A partir de una mayor aproximación a estos efectos y a estos eventos, pues que se perciben, pues se ve la matriz ecológica del paisaje, se ve las redes de apoyo o las afectaciones a esas redes de apoyo del sistema alimentario de las comunidades indígenas, pero donde está la mayor potencia, la mayor capacidad de respuesta y adaptación de las comunidades son a escala de comunidad. Esta es una aproximación en dos sentidos. Uno, pues identificar que los diferentes pisos térmicos o la distribución térmica dentro de los territorios de las comunidades está cambiando y en ese sentido está generando lo que ellos se perciben como unas afectaciones negativas y positivas. Pero que además esas territorializaciones, esos manejos, pues no sean de forma continua en el espacio, sino que también pueden tener una dispersión particular y un manejo segmentado del territorio. Entonces, pues finalmente, digamos como que tenemos dos primeros bloques de conclusiones, uno a nivel metodológico en la cual pues podemos decir que en lo que se evidencia en este momento el proceso y como va el proyecto, pues que sí la inclusión del procesamiento del lenguaje natural nos está facilitando la inclusión de datos cualitativos con los análisis cuantitativos, es decir, complementar la información que tenemos a través, por ejemplo, de sensoramiento remoto, enriquecerlo y saber dónde están esos puntos esenciales para el análisis. En cuanto a lo que corresponde a las prácticas y mecanismos de adaptación, pero además también tenemos pues en esa misma vía pues una concreción o una materialización mucho más sintética a nivel metodológico, insisto, de cuáles son esas respuestas. Pero en el caso, lo acabo de mencionar, en el caso del contexto de los sistemas alimentarios indígenas, hay una percepción tanto de impactos negativos como positivos. Los negativos, pues, son los que ya se conocen como de manera general, que son las sequías, inundaciones, heladas, etcétera. Pero tenemos de forma positiva también digamos que algo que identifican las comunidades es como un impulso hacia esa producción, hacia ese digamos, motivación a recuperar la agrodiversidad y las formas, digamos que más sostenibles que anteriormente manejaban las comunidades para ser más resilientes a las variaciones del clima. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la atención prestada y quedamos súper atentos a los comentarios. Mil gracias. Perfecto, Fabián. Muchísimas gracias. Muy amable por tu presentación. Voy a presentar a María Fernanda Moreno. María Fernanda Moreno es geóloga, está haciendo la maestría en climatología y el trabajo que nos va a presentar es caracterización climática de zonas productoras de caña en Colombia y determinación de factores macroclimáticos de variabilidad. María Fernanda, adelante. Bueno, buenas tardes. Este trabajo que va a presentar se titula Caracterización climática de zonas productoras de caña en Colombia y determinación de factores macroclimáticos de variabilidad. A manera de introducción, Colombia se encuentra en la zona nororiental de Sudamérica y tiene 7.3 millones de hectáreas que son aptas para el cultivo de caña de azúcar. Esta caña se puede usar para la producción ya sea de azúcar o de panela, que pues representa cerca de 1 millón de toneladas anualmente, y se produce en 511 municipios, siendo la mitad del territorio nacional, y en 28 departamentos de los 32 que cuenta Colombia. Estas zonas, como se ve en la imagen de la derecha, tienen una amplia distribución espacial y son ampliamente mediadas por la presencia de la cordillera de los Andes, que en esta zona se divide en 3 raudales principales. Esto genera una alta distribución de las zonas y una gran diferenciación en los regímenes climáticos y en los fenómenos de variabilidad que cada una enfrenta. Por ende, se presenta la necesidad de lograr una mayor discretización de las diferentes áreas. Para ello se presenta la siguiente metodología, en la cual se toman
8 variables de Worklin relativas a temperatura, precipitación, presión y velocidad del viento, 18 índices de Enviren y se le añaden otras 2 variables, una que representa la modalidad de la precipitación en términos de que se pueda escribir como bimodal o monomodal, pero con base en una variable que sea continua, aplicando la transforma de Fourier para los promedios mensuales de precipitación con base en los datos de Chirps. Por otro lado, se tiene un índice de oscilación térmica que tiene en cuenta la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima dividido por la media. Todas estas se consolidan en una base de datos y se cortan para las zonas que son aptas para el cultivo de caña en Colombia y se toman cerca de 30.000 puntos, los cuales se les extrae los valores y se le hace un análisis de correlación para seleccionar las 15 variables que son más representativas. Con base en las mismas se hace un análisis de componentes principales que permite por medio de sus 2 primeros componentes hacer una clusterización tipo K-means y hacer por último una caracterización espacial y climática de los clústeres generados. Entonces, en cuanto a los resultados, tenemos que se generan 7 clústeres como el número óptimo y esta es la dispersión de las diferentes variables climatológicas para cada uno de los clústeres. Se puede resaltar principalmente que uno de los factores moderadores más importantes en Colombia es la altura, puesto que el cultivo va entre los 700 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y se encuentra que 3 clústeres están asociados a una zona baja alrededor de 700 metros de altura, sobre el nivel del mar, una zona media que tiene 2 clústeres alrededor de 1.000 metros de altura y una más alta de 1.500 alrededor. Entonces, cuando se hace una espacialización de los clústeres, encontramos el siguiente mapa. El primer clúster, que está en rojo, lo encontramos principalmente en la zona norte del país, en una altitud media de 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual nos permite tener un clima que es cálido en torno a los 23 grados Celsius y que tiene una alta humedad relativa a los 3.000 milímetros de precipitación anual. Por otro lado, tenemos el clúster 2, que se encuentra en una zona mucho más baja, que se asocian estas orientaciones norte-sur, que se presentan principalmente asociados a los ríos interandinos más importantes del país. En estos hay una baja precipitación y el régimen es monomodal. Por otro lado, el clúster 3 se presenta principalmente en lo que es la zona de Piedemonte alrededor del clúster 2, tiene una altitud un poco mayor y una humedad un poco más alta y es una zona mucho más fría, en torno a 2 grados. Por otro lado, el clúster 4 se encuentra principalmente en la zona sur del país, en unas zonas de altura en torno a los 1.500 metros sobre el nivel del mar, y tiene una baja radiación debido a una nubosidad permanente y alta asociada a unas altas precipitaciones provenientes del Pacífico y de la selva amazónica principalmente. Por otro lado, en cuanto al 6, encontramos que este se vuelve a localizar principalmente en el norte del país, en una zona mucho más baja asociada al clúster 5 y al clúster 1 que ya vimos anteriormente. Por último, el clúster 7 se encuentra asociado al naranja que mostrábamos en el clúster 5 y también se encuentra netamente en el sur del país, presenta el régimen pluviométrico más alto y es un régimen monomodal, que es a lo largo de todo el año sostenidamente lluvioso, con 400 milímetros en promedio para lo que es todo el año. A manera de conclusiones, se encuentra que para las zonas productoras de caña en Colombia, o que tienen la actitud al menos, hay 7 regiones que tienen un clima homogéneo que se puede escribir por medio de 15 variables seleccionadas, de acuerdo con las diferentes fuentes de información. Estas se caracterizan porque representan que en el país hay una alta heterogeneidad debido a la geografía compleja del país, principalmente debido a la orografía y el escalonamiento altitudinal, que derivan una gran variedad de pisos térmicos en Colombia. Por otro lado, se encuentra que este mismo rango altitudinal determina 3 franjas principalmente entre 500 y 900 metros sobre el nivel del mar, una zona de piedemontes en transición entre alrededor de los 1.000 metros sobre el nivel del mar y una zona mucho más alta entre 1.300 y 1.700. Cabe resaltar que también hay una separación entre lo que es el norte y el sur del país, principalmente asociado a la variabilidad producto del paso de la zona de confluencia intertropical. Dado que estamos en la zona ecuatorial, la parte centro y norte del país experimenta el paso de la zona de confluencia 2 veces a lo largo del año y por eso tiene 2 picos de precipitación, lo cual se ve en el régimen bimodal de los clústeres 1, 5 y 6. En cambio, la zona sur, que se encuentra mucho más pegado hacia el Ecuador, se caracteriza porque tiene un régimen monomodal que usualmente es representado por un solo paso de la zona de confluencia intertropical y que aparte de eso se caracteriza por tener unos niveles de precipitación mucho más altos. Por otro lado, esto también repercute en otras variables de interés como son el índice de aridez y humedad, que es, digamos, menor para la zona sur, es decir, hay menor aridez y usualmente no hay déficits climáticos en esta zona. Esta es la bibliografía.
Y muchas gracias por su atención. Ok, perfecto, María Fernanda, muchísimas gracias. Bueno, nuestra siguiente expositora, Laura Alejandra Balbuena Gaona, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Facultad de Ciencias Agrarias, con su trabajo Amenaza y vulnerabilidad asociada a la variabilidad climática en zonas productoras de papa en Colombia, una aproximación dinámica basada en análisis espaciotemporales. Laura, bien pueda. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Pues, como ya lo mencionó, pues el trabajo se titula Amenaza y vulnerabilidad asociada a la variabilidad climática en zonas productoras de papa en Colombia, una aproximación dinámica basada en el análisis espaciotemporales. Entonces, para iniciar a modo de introducción, partimos de que la papa es el tercer alimento de mayor importancia a nivel mundial debido al aporte calórico en la dieta diaria. A nivel de Colombia, ocupamos el puesto número 23 en la producción mundial y el número 5 en América, siendo los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia pues los más importantes en Colombia debido al área sembrada. En Colombia sembramos la papa en 2 semestres en el año, divididos entre febrero y septiembre, y en marzo y agosto, y septiembre y febrero principalmente. Y pues debido a la importancia de este producto tanto a nivel Colombia como a nivel mundial, pues tenemos que garantizar que las condiciones para su producción sean las óptimas, incluyendo pues las variables climáticas. Las variables climáticas como la temperatura y la precipitación principalmente afectan en la producción de papa en Colombia, ya que la temperatura es la que marca el inicio de la época de tuberización para la producción, y pues la precipitación en compañía con la temperatura marca la incidencia y prevalencia de enfermedades y plagas en el cultivo, y además la zona donde se produce el 40% aproximadamente en Colombia de la papa es una zona que tiene tendencias a inundarse. Entonces, pues estas inundaciones pueden causar problemas de pudrición en los tubérculos. Entonces, por eso es muy importante entender los patrones de cambios climáticos y de variaciones climáticas asociadas a fenómenos censo o del Niño Oscilación del Sur, que van a influir pues en los cambios climáticos. Con respecto al índice del niño, el ENSO, tenemos el índice del niño oceánico o el ONI, que se ubica en la región del niño 3.4, que abarca todo lo que es el Pacífico ecuatorial y por eso tiene una gran influencia en las zonas productoras de papa en Colombia. Entonces, con respecto a la metodología, lo que hicimos fue una clusterización climática a partir de datos extraídos de Working. Para esto, pues usamos los 2 semestres del año y los separamos para encontrar las regiones homólogas de clima, tanto para los 2 semestres, donde los clústeres 1, 2, 3 y 4 no tienen relación en el semestre 1 ni en el semestre 2, tienen características completamente diferentes. Entonces, a partir de eso, hallamos una media móvil de 3 meses, teniendo en cuenta que el ONI trabaja de esta forma, y hallamos la variación porcentual de precipitación con respecto a la normal climatológica y la variación absoluta para la temperatura, sacando los datos de CHIRSP y de ERA5 para, pues, respectivamente precipitación y temperatura. Entonces ya con respecto a los resultados, lo que hicimos fue separarlo por el fenómeno, separamos inicialmente con el fenómeno de la niña. Entonces, como vemos en la presentación, durante los fenómenos de la niña, años anteriores teníamos que disminuciones de temperatura de hasta un poco más de 1 grado centígrado. Sin embargo, a medida que han aumentado los años, actualmente tenemos indicios de aumentos de la temperatura que sobrepasan los índices, las variaciones normales, que son 0.5 grados, lo que nos indica que pues, nos estamos calentando en todos los clústeres a nivel de temperatura, entonces, y en ambos semestres del año. Con respecto a las precipitaciones, vemos que el clúster 1 de ambos semestres, y al igual que el clúster 4, son las que presentan las mayores variaciones porcentuales, llevando a un 70% aproximadamente de aumentos de precipitaciones, lo que nos da zonas vulnerables, especialmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, que son los departamentos más productores, como les mencioné anteriormente, y los de mayor importancia, al igual que en Nariño. Adicionalmente, durante el semestre 2, en Nariño, que se ubica en el clúster 3, vemos una disminución progresiva de las precipitaciones, lo que nos puede llegar a que se disminuya la intensidad del fenómeno, pero podríamos tender a sequías en estas zonas productoras. Con respecto al fenómeno del niño, en la temperatura vemos pues, una tendencia similar, tenemos tendencias a aumentos de temperaturas, especialmente en el clúster 2, en Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, donde tenemos aumentos de hasta 1.5 grados centígrados durante estos fenómenos.
Y adicionalmente, en los clúster 2 y 4, que se ubican en las mismas zonas productoras de mayor influencia en Colombia, tenemos aumentos en las precipitaciones durante estos periodos de un 75%, y en las regiones de Nariño, tanto en el semestre 1 como en el semestre 3, en el segundo semestre, perdón, tenemos disminuciones de más del 60% en las precipitaciones, lo que nos da influencias tanto de sequías, por un lado, en la zona sur del país, y en el resto de las zonas más productoras tenemos tendencias a las inundaciones, lo que nos puede afectar la producción. Entonces, pues para concluir, tenemos que los fenómenos esos son dinámicos en espacio-tiempo, tanto para los semestres como para las zonas productoras, e independientemente de la fase, pues tenemos una tendencia a los incrementos de temperatura. Adicionalmente, los fenómenos en las de la niña son más intensos en los clústeres 1 y 2 y 3 y 4, perdón, que se ubican en los departamentos de Nariño, Cundinamarca y Boyacá, respectivamente, que son los de mayor importancia pues en el área de sembrada. Y para el niño pues tenemos aumentos de temperatura en clúster 2 y 4 asociada igualmente a los mismos departamentos, incluyendo norte de Santander. Y pues en el Nariño que tenemos disminuciones amplias pues en las precipitaciones que son muy intensas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Laura, te agradecemos muchísimo. Seguimos con la siguiente exposición. La siguiente exposición está a cargo de Diego Fernando Sánchez y el nombre, Diego Fernando Sánchez, es ingeniero agrónomo de la Corporación de Investigaciones para el Agro en Colombia, Agrosavia, y estudiante de maestría en geomática de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y digamos su exposición es caracterización de la variabilidad y herramienta de modelación climática en sistemas de producción de aguacate en condiciones del trópico alto. Vamos a abordar la caracterización de la variabilidad y herramientas de modelación climática en sistemas de producción de aguacate en condiciones del trópico alto colombiano. A manera de introducción, fenómenos como la escasez de agua, el cambio climático y la creciente urbanización de áreas productoras en el país han planteado desafíos para el establecimiento de una agroindustria del aguacate sostenible en el tiempo. En Colombia hemos registrado un aumento de la siembra de aguacate con un incremento significativo en las áreas destinadas a este cultivo, donde hemos identificado 3.304.222 hectáreas aptas para el cultivo del aguacate, donde 587.534 presentan una aptitud alta. Nuestra producción está modulada por fenómenos extremos climáticos como el Niño y la Niña, donde la temperatura y la precipitación precisamente regulan y condicionan la productividad de este cultivo. La agricultura 4X o agricultura climáticamente inteligente aprovecha los datos climáticos a través de sensores y robótica, donde en el entorno de la web y con la conectividad disponible podemos realizar procesamientos en la nube y asimismo un almacenamiento en la lógica del Big Data. A través de algoritmos de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquina podemos realizar procesos de analítica de datos para entregar al usuario el sistema de soporte de decisiones y pues para que pueda hacer una visualización e interacción precisamente con estos datos. Así, mediante estas soluciones podemos aprovechar áreas aptas para la siembra, diseñar planes de manejo que optimicen la producción y la calidad de los cultivos aguacate. Podemos proporcionar elementos para predecir el impacto de los fenómenos naturales y el rendimiento, y a su vez desarrollar aplicaciones climáticamente inteligentes que sean base para la toma de decisiones informadas, acertadas y oportunas. Así que en este trabajo nos planteamos los objetivos de realizar la caracterización climática de las zonas productoras de aguacatecas en Colombia como base para el desarrollo de modelos de pronóstico de clima en este sector productivo. Asimismo, ajustamos modelos climáticos utilizando productos consumibles de interfaces de libre acceso en regiones productoras de aguacate en Colombia, como podemos ver en el mapa, donde la zona verde oscuro representa todas las zonas de aptitud del cultivo acorde a la caracterización realizada por la UPRA en Colombia. A manera de materiales y métodos, entonces abordamos para realizar la caracterización climática actual y futura asociada a escenarios de cambio climático en zonas de aguacate en Colombia, la determinación de zonas climáticas homólogas y heterólogas a través de las variables biofísicas y climáticas que proveen los servidores de Envirem y WorldClim. A su vez, utilizando la serie histórica de estaciones meteorológicas del IDEAM desde el año 1981 hasta el año 2019, realizamos la caracterización climática actual utilizando normales para cada clúster. Por otro lado, hicimos un ensamble de modelos de escenario de cambio climático utilizando modelos de circulación general para asimismo realizar la caracterización espacial de las variables climáticas bajo escenarios de cambio climático actual, futuro y su variación.
y asimismo conocer los cambios en la distribución de producción de aguacate bajo escenarios de cambio climático. Utilizamos herramientas disponibles en librerías que aplican algoritmos de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial como Google Colab y Keras. Utilizamos para la distribución el modelo de máxima entropía, Maxim, a través del software RStudio, y hicimos la espacialización precisamente a través del software QGIS, donde, como ustedes pueden ver en el cuadro de los escenarios de cambio climático 1, 2, 3, 4 y 5, logramos precisamente analizar dicha distribución y espacializarla. Utilizando el algoritmo no supervisado altamente sensible de clusterización espacial K-means, hicimos la extracción de variables e índices climáticos, eliminamos las variables que se encontraran autocorrelacionadas, lo ajustamos espacialmente acorde al tamaño de todos los archivos raster que teníamos de las variables biofísicas. Ahí así logramos definir un número de clúster con base en el método del codo para llegar a realizar la caracterización climática por cada clúster resultante. Para los modelos de pronóstico de variables de clima en cada clúster utilizamos herramientas de predicciones generadas por los modelos SARIMA, que es un modelo que es muy útil para analizar series de tiempo. Utilizamos las redes neuronales convolucionales de memoria de largo plazo, como la convolucional LSTM en ese periodo de tiempo, y la bidireccional LSTM, que podemos decir que son herramientas que encuentran dependencias entre los patrones que se pueden encontrar en la serie de tiempo, inclusive a largo plazo. Como resultados, entonces, tenemos la clusterización de las zonas productoras de aguacate en Colombia en 5 clústeres, como se puede observar. En la parte derecha podemos observar una matriz de correlación, la cual nos permitió eliminar y extraer las variables que más correspondieran por un análisis de componentes principales para llegar a establecer por el método del codo 5 clústeres, donde 2 componentes principales nos explicaban el 70% pues, de la variación. Los modelos de pronóstico de variable de clima para cada clúster, podemos ver en las gráficas cómo los resultantes desde el modelo SARIMA y las redes neuronales bidireccional y convolucional nos arrojan la caracterización utilizando los datos reales que están en marrón versus un pronóstico que está para el año 2020 y podemos analizar entonces cómo están precisamente a través del tiempo utilizando precisamente estos 3 algoritmos, en este caso para uno de los clústeres. Recordemos que son 5 clústeres. Asimismo, logramos realizar la comparación de patrones predichos de temperatura media y precipitación para el año 2020 con respecto al análisis decadales de los años anteriores, utilizando estos 3 algoritmos ARIMA, red neuronal bidireccional convolucional y la convolucional. Bueno, entonces así llegamos a realizar las proyecciones de los cambios de temperatura en escenarios climáticos actual y podemos determinar que para cada uno de los escenarios de cambio climático futuro, cómo está el comportamiento de la temperatura y sus variaciones. Estas herramientas también nos permitieron realizar las proyecciones de los cambios de precipitación en dichos escenarios y poderlos espacializar en cada uno de los clústeres. Por último, obtuvimos una cartografía de idoneidad proyectada a nivel nacional por clúster desde el año 2021 a 2040, donde los valores más cercanos corresponden a uno corresponden a una mayor idoneidad para cada uno de los clústeres. Bien, a manera de conclusiones, encontramos que el método K-means es una de las principales herramientas de minería de datos para el establecimiento de zonas climáticas homogéneas. Los modelos de predicción climática basados en series de tiempo y redes neuronales son herramientas eficientes para la predicción de las condiciones climáticas futuras en estos distintos clústeres resultantes. Los modelos generales de circulación nos proveen datos climáticos muy interesantes en esos 4 escenarios de las trayectorias socioeconómicas compartidas que son de gran importancia para ser usados en modelos de pronóstico basados en redes neuronales y análisis de series temporales. El modelo de máxima entropía nos permitió también obtener las proyecciones de idoneidad para las zonas de producción de aguacate en los clústeres definidos. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, muy amable. La siguiente, quiero invitar a Pamela Zúñiga Bello. Este es un equipo, digamos, de trabajo colaborativo entre la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, a cargo del profesor Jesús Efrén, el profesor Hugo Albeiro Saldarriaga y Pamela Zúñiga, que es la persona que va a exponer
con el trabajo balance hídrico y percepción del cambio climático en zona conurbana intermunicipal de Cuernavaca, Morelos, México. Pamela, bien pueda. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a presentar el tema balance hídrico y percepción del cambio climático en la zona conurbada intermunicipal de Cuernavaca, Morelos, México. Como ya lo mencionó el profesor, somos tres las personas que trabajamos en la presente investigación. Como objetivo y metodología, primero cabe mencionar que la presente investigación se inserta dentro de una tesis donde el objetivo principal es evaluar el uso de ecotecnologías en la vivienda y su impacto en la mitigación al cambio climático, de acuerdo a las necesidades regionales. Esta zona conurbada se compone por 5 municipios, que es Cuernavaca, Temisco, Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec. Con respecto a la metodología, cabe mencionar que se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 16 actores clave de los 5 municipios. Se aplicó una encuesta sobre la vivienda, también dentro de los 5 municipios, a 210 participantes. Y se analizó información de las bases de datos de vivienda de la Encuesta Nacional de Vivienda correspondiente al INEGI y la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos. Y finalmente se trabajó con bases de datos de clima correspondientes a las estaciones meteorológicas del estado de Morelos, pertenecientes al Sistema Meteorológico Nacional. Sobre los diversos resultados que se obtuvieron en la presente investigación, me voy a centrar justo en la percepción del uso de en la percepción del cambio climático y del balance hídrico. Primero, al revisar los resultados obtenidos durante la entrevista semiestructurada, que consistió de 5 categorías: ecotecnologías, cambio climático, relación entre ambos temas, las experiencias laborales en el tema, nos vamos a centrar justo en la parte del cambio climático. Cuando nosotros analizamos cuáles son las palabras que más se repiten, como podemos observarlo en las nubes de palabras, podemos encontrar que justo el tema de agua es el que más se repite, seguido de vivienda, ambiente, solar y ecotecnologías. Sin embargo, ya al profundizar en la percepción, cuando se les preguntaba a ellos qué se entendía por cambio climático según su experiencia, según sus propias palabras, a manera muy general señalaban que es un proceso de origen natural que ha sido acelerado justo por nuestras acciones, que es una consecuencia por la falta de nuestra conciencia, ¿no?, sobre el cuidado y la protección al ambiente, y que también es parte de la transformación que nosotros le hemos hecho al planeta y todos estos efectos negativos que hemos tenido como consecuencias, por ejemplo, las sequías, el incremento de las lluvias, mareas altas, etcétera, viene a raíz de esto. Ahora, al analizar la parte del balance hídrico, nosotros podemos, aquí cabe mencionar que aunque la zona conurbada se compone de 5 municipios, se trabajó con 4 debido a que el municipio de Emiliano Zapata no contaba en ese entonces con una estación de monitoreo. Entonces se trabajó con Cuernavaca, Jiutepec, Temisco y Xochitepec. Si nosotros revisamos los resultados del balance hídrico, que consideraron periodos que van desde los 30 hasta los 60 años, dependiendo de la disponibilidad que tenía la estación de monitoreo, vamos a observar que Cuernavaca es el municipio que presenta mayor precipitación, presenta menor déficit y presenta un mayor excedente. Por el contrario, Xochitepec es el municipio que presenta una menor precipitación, un mayor déficit y un menor excedente. Si nosotros ubicamos de manera geográfica estos municipios, podemos observar que justo hay una concordancia con estos resultados debido a la zona en la que se encuentra cada uno. Cuernavaca se encuentra hacia la parte norte del estado de Morelos, donde la misma geografía, la misma topografía y vegetación apoya, ¿no?, a que justo se presenten estos resultados, y lo mismo sucede con el municipio de Xochitepec. A manera de conclusiones, es importante señalar que según la postura, es importante señalar que la postura de estos actores clave va a depender de, primero, la institución en la que laboran, es decir, si pertenecen a una institución gubernamental, si pertenecen a la academia o si trabajan directamente con la comunidad. Estos temas cobran relevancia dependiendo justo desde su experiencia individual como en lo colectivo, ¿no?
También es importante señalar que justo cuando se les pregunta sobre las acciones que se pueden llevar a cabo sobre el cambio climático, ellos prefieren o más bien muestran más prioridad cuando estas preocupaciones vienen desde lo local, es decir, trabajan de mejor forma con las poblaciones, cuando justo son las poblaciones quienes llegan con las solicitudes sobre ciertas preocupaciones en este mismo tema. Y se ha observado que factores como la educación, la cultura y esta generación de conciencia pueden influir de manera positiva justo en que se incida a través de diversas acciones en el tema de cambio climático. Con respecto a la parte del balance hídrico, es importante mencionar que si se continúa con el incremento de temperatura que se observó durante el análisis, puede tener un serio impacto en la disponibilidad de los alimentos y de ciertos cultivos que justo se producen aquí en Morelos, como por ejemplo lo que es el arroz y el higo. También este incremento de temperaturas puede ocasionar más incidencia de los incendios que ha habido desde el 2018 y justo el 12% de estas zonas afectadas pues pertenecen a uno de los municipios de la zona de estudio que es Cuernavaca. La incrementación en la precipitación nos puede ocasionar problemas en inundaciones y diversos estudios previos ya han analizado que existen 158 centros de población que son vulnerables, ¿no?, ante esta situación debido a que la orografía de estos municipios pues también y topografía también pues promueve, ¿no?, este tipo de vulnerabilidad debido a que se cuenta con muchas barrancas y diversos ríos. Y con respecto a la disminución en la precipitación, como fue en el caso de Xochitepec, pues esto también incide en la producción agrícola y cabe mencionar que no solo es en esto, sino que estos municipios también empiezan a tener ya muchos problemas con el suministro de agua. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Pamela, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que tenemos más o menos 9 minuticos para resolver unas preguntas que nos han dado en el chat. Entonces, yo sí quisiera, digamos, la primera pregunta que nos hicieron anteriormente sobre la existencia de indicadores agrometeorológicos. Entonces, quisiera darle digamos, la palabra o que abra el micrófono el profesor Eliezer o el profesor Jesús Efrén. Cualquiera de los dos nos pueden responder para esta pregunta y ahorita vamos con otra pregunta que le hicieron a Diego. Entonces, bien pueda uno de los dos, profe Eliezer o profe Efrén. Profe Eliezer ya está ahí, listo, ready. Vale. Bueno, a la respuesta, digamos, a esa pregunta, sí se están usando indicadores agroclimáticos en los cuales estamos relacionando clima, suelo. La parte del cultivo, como es para un tema de zonificar, pues se maneja un poquito más general. Entonces no estamos incluyendo variables directamente del cultivo, sino más que todo teniendo en cuenta algunos factores de cultivo, como la fenología y los índices agroclimáticos que estamos usando son más de índices relacionados con el tema de humedad y con el tema de tiempo térmico. Adicionalmente, pues usamos indicadores también de clima y también usamos algunos indicadores que nos muestran un poco las características, la forma del paisaje, el tema, digamos, del suelo. Todo esto es lo que, de estos indicadores, los que estamos ya analizando para definir las zonas, características de la zona desde una perspectiva climática. Incluimos unos indicadores de variabilidad climática. En Colombia, el principal fenómeno de variabilidad climática es el tránsito de la zona de confluencia. Este es el que nos define que tenemos unas temporadas lluviosas, unas temporadas secas. Nosotros no tenemos estacionalidad, no tenemos invierno, verano. Nuestros días son bastante, en teoría, son bastante homogéneos. La oscilación de los días nuestros de horas luz están en teoría entre 11.5, 12.5, más alrededor de eso. O sea, son días que se pueden considerar condiciones térmicas homogéneas y la variabilidad nuestra está asociada más que todo es con el tránsito de zona de confluencia. Entonces hemos incluido un indicador que nos determina eso. En algunas zonas tenemos régimen bimodal, en otras tenemos régimen monomodal,
Esto es importante porque el cultivo de caña, pues a cosecha está aproximadamente a unos 10 meses, pero normalmente si son siembras nuevas, esto puede durar más de un año, aunque el sistema en Colombia está muy tipificado. Si es para caña panelera, normalmente son pequeños productores y estos cultivos normalmente son rebrotes y no son renovaciones. Entonces son cultivos que pueden tener en algunos casos hasta 100 años de haber sido sembrados, simplemente rebrote. En el caso de caña de azúcar sí se dan renovaciones. Entonces, no sé si con eso respondí la pregunta. Profe, muchísimas gracias por la pregunta. Entonces, ahora pasamos a una pregunta que le hicieron a Diego. Diego, por favor. Entonces, tu pregunta es, ¿existe algún indicio que indique que las zonas actuales del cultivo de aguacate se corresponden con zonas más idóneas? Diego, bien pueda. Gracias, profesor, y muchas gracias a Said Sánchez por esta muy importante e interesante pregunta en cuanto a que precisamente hace parte de la validación que nosotros logremos hacer en campo, evidenciando la realidad del terreno, porque hay que ser claros en que precisamente esos trabajos han partido de utilizar una cartografía espacial en formatos raster que tiene hasta 1 kilómetro de resolución. Y eso nos puede, digamos, apartar un poco de que precisamente esta idoneidad en este momento nos describa la situación actual de lo que esté ocurriendo. Así que para dicha validación nosotros estamos interesados en avanzar y estamos trabajando en analizar la respuesta espectral para también hilar un poco más fino precisamente en estas determinaciones, aprovechando la gran disponibilidad que tenemos de recursos satelitales de imágenes multiespectrales e inclusive pues las tecnologías de drones actualmente que nos permiten pues precisamente lograr resoluciones más finas en estos estudios. Por lo tanto, yo podría intuir que efectivamente puede estar ocurriendo que en este momento las zonas con mayor idoneidad puedan precisamente coincidir con las zonas actuales del cultivo, inclusive debido a la espacialización que ha entregado precisamente la unidad de planificación rural en nuestro país, en la cual han considerado para realizar esta espacialización de las zonas de aptitud del cultivo de aguacatejas en nuestro país, precisamente todas estas características biofísicas y climáticas, inclusive algunos elementos socioeconómicos precisamente en estas zonas de aptitud. Entonces, bueno, así que la pregunta no se puede responder como que con sí o con un no, sino que es una respuesta también integral con estos elementos que he traído a consideración. Espero pues que haya sido una buena respuesta para Said y muchísimas gracias de nuevo por tu pregunta. Gracias, profesor. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Pues complementando la pregunta que hace Sadi, yo creo que es una pregunta muy interesante y es entendiendo, pues yo creo que también en México ha pasado lo mismo y en Colombia sucede exactamente lo mismo. Hay un auge supremamente fuerte en la siembra de este cultivo. Por supuesto, una parte de esa siembra es en zonas idóneas y zonas correctas en función, digamos, de lo que nosotros tenemos como legislación para la siembra de aguacate en Colombia, que está dado, como dijo Diego, por la UPRA, que es la entidad encargada de esa labor en Colombia, pero también muchas de estas siembras son en zonas no correctas. Nosotros ya realmente tenemos un par de trabajos al respecto donde hemos demostrado de que con el auge, pues se va perdiendo la idoneidad correcta digamos, de la condición ambiental para soportar el sistema de producción y a partir de eso, pues genera una serie de problemas desde el punto de vista productivo y también desde el punto de vista ambiental. Entonces, también es un llamado que hemos estado haciendo nosotros para tratar digamos, de desarrollar el cultivo bajo unas condiciones óptimas desde ese punto de vista, digamos, de lo que es la idoneidad ambiental para la especie. Pero pues lastimosamente las presiones comerciales y todos sabemos pues que el crecimiento fuerte de este cultivo se ha dado en función pues de un mercado y de unas condiciones de buenos precios de compra. Entonces esto hace pues que se siembre en zonas no aptas, por supuesto, pero cada vez nosotros lo que queremos es demostrar con base en los trabajos que tiene Diego, en los trabajos futuros, es
cómo llegamos a la sostenibilidad desde el punto de vista, digamos, del sistema de producción. Pero es realmente una muy buena pregunta. Bueno, 6:59 hora Colombia, 5:59 hora en México, en Ciudad de México. Entonces, de parte de la Universidad Nacional de Colombia, damos unas gracias totales a los organizadores del Congreso por darnos el espacio, por presentar, por mostrar lo que estamos haciendo en Colombia en temas de variabilidad y cambio climático. Doy muchas gracias a nuestros estudiantes de maestría y de pregrado por presentar los resultados y muchas gracias a Pamela porque pues afortunadamente, digamos, Pamela tuvo la posibilidad de trabajar con un equipo de investigadores en Colombia y entonces felicitaciones por su trabajo, felicitaciones a todas las personas y de nuevo muchas gracias. Yo les escribí el correo por si tienen preguntas y dudas y respetando el horario del evento ya nuestra participación como Universidad Nacional de Colombia termina en estos momentos. De nuevo muchas gracias y una feliz tarde.